6 de Gómez Palacio. Así es, hermano, esa es la verdad. Engañan, ¿no? El último campeón que sacamos de aquí del Gimnasio Nacional, lo detectaron al chamaco y vinieron de México. Querían patrocinarlo. Lo que pasó fue que regresó de la Olimpiada, se casó y subió como 30 kilos de peso. ¿Ah, sí? Pero se los encadené con el Cañón Navarrete. Le digo, mira, aquí hay un muchacho que está saliendo muy bueno. No es peleador mío, pero vamos a ayudarlo. No me importa que no esté conmigo. Y sí, se lo llevaron, lo firmaron, se lo llevaron a México. Le hicieron una buena carrera. Él fue campeón, ganó un título continental. Pero, él debutó ya grande, ¿verdad? Ese era el punto, ese es el punto. Debutó de 26 años y este deporte es de empezar a los 15, 16 años. Sí. Entonces ahorita estamos trabajando para ir formando esos récords que les llamo. Hay un peleador muy interesante, Cruz Flores. Tiene nombre de cantante. Tiene ¿sí? 7 peleas profesionales, ganadas todas, 6 por nocaut. Y ¿Es de Durango? Es de aquí de Durango. No lo conozco. Y es 6 knockouts y una decisión. Peleorazo. Y con una actitud que es un ejemplo, porque eso es lo más importante de todo. ¿Y qué edad tiene? ¿Es joven? Joven, 20 años. Iván bueno, el talibán bueno, 8-0, 8-1. ¿Y eso Y los ya trae? aquí los que estamos moviendo en grupo, en equipo, el zurdo Norberto Sandoval y yo. Pero es cuestión de paciencia y llevarlos poco a poco y, en fin, trabajar. Ya, pues, no hay otro, ¿no? Claro, hermano. Y de aquí a un par de años yo considero que Durango vuelve a resurgir, Oiga, ¿no le está haciendo falta a Durango el torneo de barrios que ya te salía? Sí, pero esto ya entra en otra área diferente a la mía. No, si yo digo, es una secuencia, estamos hablando Sí, de claro. que va amalgamado. Así es. Usted para poder seguir dentro de su etapa, de su rama que es el profesionalismo, ya preparado para el profesionalismo, alguien lo tiene que proveer de boxeadores. Abastecer de boxeadores, sí, así es. Entonces usted tiene que voltear a decir, a ver, pues ya saqué pero ahora me quedo con quién, ¿verdad? ¿Qué tan importante es el torneo de barrios para ustedes los entrenadores de boxeo? No, es muy importante. El año pasado el Sol de Durango y Canal 12 promovieron el torneo de los barrios y fue un éxito. ¿Y entonces qué falta, don René? Se dejó de Más continuidad, más seguido, porque o sea, torneo de barrio cada año, que no fuera cada año, que fueran, no sé, cada 3 meses. algo así, exacto. o mínimo lo que sacaste de ahí, darle seguimiento. No, y que los gestores, mira, yo recuerdo que quien gestionó uno de los torneos de los barrios invirtió una cervecería. La Corona, sí. La Corona. De repente vio que todo lo que él invirtió no se destinó a donde debía ir. Entonces, de repente dice, no. Entonces tienen que ser honestos también. Claro. Tienen que ser muy honestos claro. La gente que está promoviendo dicho evento. Sí, se manipula mucho. Y eso desgraciadamente ha retirado a muchos patrocinadores, sí. Pero fíjese, don René, yo veo el box, lo veo complicado por la disciplina. Es un mundo, pero lo veo a lo mejor dentro de mi punto de vista limitado. Lo veo más simple que el fútbol o que el béisbol, porque el fútbol, yo para estar en el profesional necesito una franquicia millonaria. Sí. Si yo para jugar contra el América o que mi jugador esté ahí, es algo que no tengo. Aunque yo tengo un buen equipo, pues no puedo jugar en la tele con el América. En el béisbol igual y en el básquetbol igual. Y el boxeador tengo un producto que ayer estaba en una colonia proletaria y hoy puede estar en el ring, en Las Vegas, en el Madison Square Garden. Es correcto. Entonces, es simplemente detectarlos y trabajarlos, no comprar franquicias, no comprar una cuestión que el deporte colectivo tiene, que es lo carísimo y lo prohibitivo que está. Sin embargo, yo el boxeo por eso lo veo un poco más o un poco menos complicado que lo otro. Simplemente es detectar el talento y lo llevo al Madison Square Garden o a Las Vegas, al Caesar Palace o X cosa. ¿Qué falta para eso? Malo que dijera, no, es que sabes que tengo que comprar una franquicia en el Consejo Mundial de Boxeo que cuesta $10 millones y para que pelee ese yo necesito una licencia millonaria que no puedo hacer. No, de esas franquicias se encargan unos... pero es simplemente una detección. Bueno, lo veo tan simple, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, si yo lo pudiera a decir simplemente, oye, detecto un talento, lo preparo, lo pulo y lo pongo en el Madison Square Garden. ¿Qué falta
para de una cuna humilde hacia el Madison Square Garden, ese proceso donde se nos tijeretea. Independientemente que no haya recurso, porque como usted dijo, los cubanos Sí. hacen de la... Entonces yo veo que está más bien un problema, no de recurso, porque el recurso sale de las sábanas de donde sea. Ajá. Más bien yo veo un problema de actitud. Pues, ¿O qué existe? Económico, porque habrá quien pueda tener la actitud de decir, yo voy a hacer una función cada mes. Lo ideal... No, pero yo hablando como boxeador, no como promotor. Sí. Yo como boxeador, ¿qué hago para que me pongan en el Madison Square Garden? Si tengo actitud, voy a entrenar todos los días y soy bueno. O sea, Es que como boxeador ya estás en manos de una empresa. Ya no es cuestión tuya ni de actitud personal. De una empresa que te promueva y que te saque quiere decir adelante quiere con decir, facultades, No, y tienes peleando. que ser Por eso- un garbanzo de libra. quiere decir que el Maestrito López, si no ha tenido una empresa que lo impulse hacia arriba, no hubiera sido campeón del mundo. Claro. Así de simple. Entonces no nomás conlleva la estructura estatal, la falta de institucionalidad de nuestro deporte en Durango, sino falta que alguien quiera apoyar Claro. fuera de nuestras fronteras. Sí, lo que hablábamos hace rato, las relaciones. Matito López debutó y perdió su primer pelea. Decisión. Y después agarró una racha de 24 peleas ganadas al hilo. Entonces empiezan las llamadas a la Comisión del Distrito Federal que controla los campeonatos nacionales. Oye, Aquí tengo este peleador que tiene este récord, solicito que me lo clasifiquen. Entra a las clasificaciones, cada vez que gana lo va reportando uno, lo empiezan a subir. Yo tenía Primo Ramos, que fue campeón nacional welter, sí, sí. Muy buen peleador, peleadorazo. Y después fuimos a Ciudad Juárez a exponer el título con un peleador que había ahí muy tejano, muy bueno, René Herrera. Pero para firmar esa pelea yo saqué 2 opciones. Ok, les vamos a traer al campeón, pero me firman 2 opciones. Primo perdió, se retiró y esas opciones las ocupé con José Luis López, el maestrito. Ganó el campeonato nacional de peso welter. Tengo un amigo todavía en la Organización Mundial de Boxeo, que fue del organismo que fue campeón José Luis, uno de los 4 más importantes. Le dije, tengo al campeón nacional, tiene un récord de 29-1, a ver, mándame información. Y lo clasificaron en la OMB. Y ellos fueron los que me dieron la gran oportunidad, si no José Luis se hubiera quedado aquí. Se hubiera quedado, ya no hubiera sido problema institucional. Ahorita a ese nivel no tenemos las relaciones, lo que necesitamos es al peleador. Exacto. Ahorita necesitamos un poquito de paciencia para formar 2, 3. Pues marca cuando menos pone el costal. Ah, sí. Eso sí, Eso sí, eso sí, cuente con él. Bueno, Sí. para colgarlo ahí en el gimnasio. Si usted sabe dónde lo cuelga. Vamos a nuestra siguiente Pero parte, regresamos con- aportamos normas, ¿no? Sí, claro, Con nuestro Marta está dispuesto. dispuesto a que pues damos nuestro costal. Vamos, regresamos. Y le tenemos prohibido que enflaque. Harías todo para proteger lo que amas. En Allstate ponemos la mejor protección en tus manos. Beckham's been taken off. Do you think he's had a knock or is it tactical? By the way, Beckham doesn't look too happy about it. Yes, the pressure is really on now. Can I have a but sip of that? Manchester United are giving as good as they get. Thanks. Cheers, mate. Excuse me, can I have your shirt, please? Thanks, mate. And now Juventus have the ball. This is just not Beckham's day. En la Edad Media, los hijos mayores iban a la guerra. El más pequeño tenía que ser cura. Mi padre dijo, esto es Brasil, 1980. Los mayores serán futbolistas. Y a mí, me prepararon para ser árbitro. A ello me dediqué en cuerpo y alma. Estaba absolutamente mentalizado. Hasta que un día
tuve una revelación. Ronaldinho? Defraudé a mi padre, pero le encontré la gracia a esto de fútbol. Bueno, pues ya estamos de regreso nuevamente. Y bueno, le damos la palabra a nuestro compañero Gerardo Gabriel Asencia, quien quiere preguntarle algo aquí a don René. Bueno, una pregunta así muy concentrada. Platicábamos de la saga de películas de Rocky Balboa que de cierto modo a lo mejor en lo boxístico no es tanto una realidad, pero en lo que sucede alrededor del mismo, desde empezar desde abajo, el que entrenaba el congelador, que iba subiendo el nivel, peleando, incluso en el tipo de casa se hizo de muchas cosas y de repente de la noche a la mañana no tiene nada, o sea, una casa modesta, todo lo contrario a los lujos que tuvo alguna vez. Me imagino que a muchos boxeadores, o no, bueno, sí hemos visto muchas realidades aquí en Durango, con muchos boxeadores talentosos que se empiezan a hacer de sus cosas, a lo mejor se rodean de gente no tan que les pueda aconsejar como debe ser y se pierde todo esto y se viene abajo. A lo mejor una carrera que pudo haber sido muy brillante se viene abajo. No quiero decir nombres porque no para no meternos en problemas, pero sí, la verdad sí conocemos muchos boxeadores de Durango, de otros estados que tenían para mucho, incluso que hemos conocido en la Olimpiada y de repente desgraciadamente andan chambeando hasta en el taxi. Sí, es que como se dice en el argot boxístico, se pierde el hambre, se pierde la ilusión. Antes iban a entrenar con un gusto y batallaba uno para sacarlos del gimnasio, ya vete a descansar. Y ahora cuando logran todo eso, pues viene la fama y viene el halago y el campeón y esto. Y la mayoría de ellos se pierden, luego hasta el modo de caminar les cambia. Los halagos, la fama, todo eso. Los artistas también, de repente. Sí. Se distraen, ¿no? Sí. También. Y dejan el camino que los llevó a un título. Claro. Y después se andan batallando otra vez. Sí. Para no decir nombres, como dice este muchacho de aquí de La Laguna, perdió el piso de una manera. Es un chamaco sobrino de unos. Yo conozco a su tío, a Vicente Mijares. Disputó un título mundial y una buena persona. Y dejó de entrenar. Cuando ganó el campeonato del mundo, que empezaron los halagos y fiestas y homenajes acá, dejó de entrenar. Y así le fue. En plenitud de facultades, perdió sus peleas. Ahora ya está otra vez retomando el camino, ya ganó otro título. Pero tuvo que aprender de una manera. Tuvo que volver a reaccionar, lo que decía de las películas de Rocky. El mensaje es de que hay que trabajar. Cuando se empiezan a rodear de lujos y tantas cosas ahí extrañas que no van con el trabajo de un deportista. Después lo puede pasar lo que un Pajarito Moreno. Igual. Pajarito Moreno fue un excelente boxeador. Ricardo Moreno. De repente... Él se metió en problemas de tipo político. Él golpeó a un sobrino de un regente de la Ciudad de México, de Ernesto Uruchurtu, y le quitaron la licencia. En plenitud de facultades, era un peleador muy taquillero, muy famoso, ganaba mucho dinero. Y lo retiraron del box. Lo que quisiera, ¿verdad? Llegó a tener lo que muchos... Y falleció en la pobreza, ¿verdad? Totalmente. Sí, alcohólico, ¿no? Una vida muy triste la que tuvo. Alcoholizado, ¿verdad? Desgraciadamente se estigmatiza ese tipo de boxeadores y son los representantes del box, pero no, hay muchos casos. El Finito López, vamos, aquí lo tenemos latente ese ejemplo. Disciplinado y todo. Cerebral el tipo. Sí. Y hay muchos, cientos de miles de boxeadores que son muy disciplinados. Para usted, ¿quién podría haber sido el ejemplo de boxeadores, como ejemplos de boxeadores duranguenses? Como ejemplo, decir, bueno, yo quise haber sido a lo mejor como el maestrito papá, a lo mejor, no sé, como el monito. El primo. Hablo de un primo. Sí, pues es que ¿quién? Son muchos, Armando, son muchos peleadores que yo podría poner como ejemplo, man. Primo Ramos era un peleador con una disciplina férrea, man. Y que continúa... No, hasta la fecha es una persona de bien. Es que el boxeo es formativo. Y